¿Y si les dijera que la mujer más poderosa de la historia de Inglaterra, una reina que comandó flotas y conquistó naciones, vivió de maneras que enfermarían físicamente a la gente moderna? Tras los deslumbrantes retratos y el legendario reinado de la reina Isabel I se escondían hábitos de higiene tan repugnantes, tan absolutamente impactantes, que pintan una imagen de la vida real que jamás imaginaron. Hoy profundizamos en los hábitos personales más repugnantes de la reina virgen de Inglaterra. Y créanme, para cuando lleguemos al número uno, comprenderán por qué incluso sus cortesanos más cercanos a veces tenían dificultades para permanecer en su presencia. Isabel Tudor no era una monarca cualquiera, fue la última de su dinastía, la mujer que transformó Inglaterra de un reino en crisis a un imperio global. Durante 45 años, gobernó con mano de hierro, enfundada en guantes de seda, derrotando a la Armada Invencible, sorteando mortíferas conspiraciones políticas y ganándose la devoción de millones. Sin embargo, bajo las elaboradas gorgueras, el rostro pintado y los vestidos enjollados, se escondía una mujer cuyos hábitos personales eran nada menos que medievales. Su reinado pudo haber sido dorado, pero sus prácticas de higiene eran absolutamente sucias. Lo que estoy a punto de revelar destrozará cualquier idea romántica que hayas tenido sobre la vida real en el siglo XVI. No se trata de simples notas históricas extravagantes, ni de excentricidades inofensivas. Son prácticas tan desagradables que afectaron la diplomacia internacional, influyeron en las negociaciones matrimoniales y dejaron a los visitantes de su corte escribiendo relatos impactantes que perduran hasta nuestros días. La mujer que inspiró a Shakespeare, que botó 1000 barcos y convirtió a Inglaterra en una superpotencia marítima, vivió de maneras que horrorizarían a cualquiera con sensibilidad moderna. Pero esto es lo que hace esta historia aún más fascinante. Isabel no era una excepción para su época. De hecho, muchos de sus hábitos repugnantes se consideraban normales, incluso de moda, entre la nobleza. Lo que realmente estamos descubriendo hoy es una ventana a un mundo donde el lujo y la suciedad coexistían, donde el poder y los olores pútridos compartían los mismos palacios, donde las personas más refinadas de la sociedad participaban en prácticas que nos provocarían náuseas. He pasado meses investigando registros judiciales, correspondencia diplomática y testimonios de primera mano de visitantes a los palacios de Isabel. Lo que descubrí cambiará para siempre tu perspectiva sobre la vida real. No se trata de historias sensacionalistas ni mitos medievales. Son hechos documentados, registrados por personas que los vivieron, que los presenciaron y que a veces sufrieron a causa de ellos. Empecemos con algo que podría parecer bastante anodino, pero que en realidad era motivo de constante repugnancia para quienes la rodeaban. En quinto lugar, tenemos la relación de Isabel con sus dientes, o mejor dicho, con lo que quedaba de ellos. La reina virgen tenía una sonrisa que podía llenar una habitación, y no por su belleza. Para cuando Isabel llegó a la mediana edad, sus dientes se habían convertido en motivo de vergüenza internacional. Embajadores extranjeros escribieron informes detallados a sus países de origen describiendo el terrible estado de su boca. Un enviado español señaló que sus dientes estaban completamente negros, una condición tan grave que afectaba su habla y dificultaba su comprensión durante negociaciones importantes. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente repugnante. Isabel sabía que sus dientes se estaban pudriendo. Era consciente del problema, del olor, del efecto que tenía en quienes la rodeaban. Sin embargo,
En lugar de abordar el problema, lo empeoró con su dieta. La reina era una golosina insaciable y consumía cantidades ingentes de azúcar, miel y frutas en conserva. El azúcar era carísimo en el siglo XVI, así que solo los ricos podían permitirse pudrirse los dientes de forma tan espectacular. El olor que emanaba de la boca de Isabel era tan intenso que los cortesanos desarrollaron elaboradas estrategias para evitar acercarse demasiado a ella durante las audiencias. Se colocaban en ángulos específicos, programaban sus conversaciones para cuando ella se distraía e incluso se coordinaban entre sí para asegurarse de que nadie tuviera que soportar la fuerza de su aliento durante demasiado tiempo. Lo que hace esto aún más repugnante es que Isabel era vanidosa con su apariencia en todos los demás aspectos. Pasaba horas pintándose la cara con albayalde tóxico, usaba pelucas elaboradas, insistía en usar las telas más finas y las joyas más caras. Sin embargo, permitió que su boca se convirtiera en un pozo negro de caries e infecciones. Visitantes de Francia, España y otras cortes europeas quedaron impactados por el contraste entre su magnífica apariencia y la pútrida realidad de su situación dental. La ironía es que la dentadura podrida de Isabel se convirtió en un lastre diplomático. Negociaciones matrimoniales importantes se vieron complicadas por príncipes extranjeros que habían oído rumores sobre su higiene bucal. Se firmaron acuerdos comerciales con traductores, en parte porque su habla se había vuelto tan incoherente por la falta de dientes que los dignatarios extranjeros no podían entenderla con claridad. Pero por repugnantes que fueran sus dientes, palidecen en comparación con lo que vamos a comentar. En el número 4 encontramos los hábitos de baño de Isabel, o más precisamente, su total aversión al baño. La reina virgen vivió en una época en la que la limpieza no solo se descuidaba, sino que se evitaba activamente, y llevó esta filosofía a extremos que escandalizaron incluso a sus contemporáneos. Isabel se bañaba aproximadamente una vez cada 3 meses, y solo cuando era absolutamente necesario. Para ponerlo en perspectiva, usaba la misma ropa interior durante semanas, lo que permitía que capas de sudor, suciedad y fluidos corporales se acumularan hasta que el olor se volvía insoportable incluso para los estándares del siglo XVI. Sus damas de compañía, encargadas de vestirla cada mañana, desarrollaron técnicas para respirar por la boca y evitar el olor más intenso. La aversión de la reina al baño no era solo una preferencia personal, se basaba en teorías médicas de la época que sugerían que lavarse con frecuencia podía enfermar. Los médicos creían que el agua abría los poros y permitía la entrada de enfermedades. Recomendaban cambiar la ropa de cama con regularidad en lugar de lavarse la piel. Isabel tomó este consejo muy en serio, pero ni siquiera se cambiaba la ropa interior con la frecuencia recomendada. Lo que hace esto particularmente repugnante es que los palacios de Isabel contaban con algunas de las instalaciones de baño más avanzadas de Europa. Tenía acceso a agua caliente, aceites perfumados y asistentes cualificados que podrían haber hecho del baño una experiencia placentera. En cambio, optó por sumergirse en su propia suciedad durante meses. La mugre acumulada en el cuerpo de Isabel creaba un olor tan intenso que se percibía a varios metros de distancia. Los embajadores extranjeros lo mencionaban en sus informes oficiales. Sus propios cortesanos se quejaban en cartas privadas. Incluso sus sirvientes más fieles luchaban contra el olor, desarrollando elaborados rituales que incluían pañuelos perfumados y hierbas aromáticas para disimularlo durante sus labores.
Pero lo más repugnante de los hábitos de baño de Isabel no era solo su poca frecuencia, sino lo que sucedía cuando finalmente se bañaba. El agua salía tan sucia, tan contaminada con meses de suciedad acumulada y piel muerta, que parecía más una sopa espesa que agua de baño. Sus asistentes debían desechar esta repugnante mezcla con cuidado, ya que se consideraba demasiado fétida incluso para los sistemas de desagüe del palacio. Este nivel de suciedad afectaba todos los aspectos de la vida diaria de Elizabeth. Tenía que cambiarse de ropa con más frecuencia de lo habitual, porque se impregnaba del olor que emanaba de su cuerpo sin lavar. Su ropa de cama requería un cambio constante. Incluso sus muebles empezaron a absorber el olor, creando un aura perpetua de hedor que la seguía de habitación en habitación. Los hábitos de baño de la reina se hicieron tan notorios que influyeron en las tendencias de moda de la nobleza. Las gorgueras elaboradas y los cuellos altos se popularizaron en parte porque ayudaban a disimular el olor corporal. Los perfumes intensos y las bolsitas aromáticas se convirtieron en accesorios esenciales. Toda la corte desarrolló estrategias para controlar el olor que emanaba de su soberana sin lavarse. Sin embargo, incluso la aversión de Isabel al baño resulta casi pintoresca comparada con lo que vamos a explorar. Su enfoque de la higiene bucal trascendió la simple negligencia y se adentró en lo absolutamente grotesco. Hablamos de prácticas tan viles que afectaron las relaciones internacionales y se convirtieron en tema de correspondencia diplomática en toda Europa. Pero antes de adentrarnos en los detalles verdaderamente escalofriantes de la rutina de higiene bucal de Isabel, hay algo aún más repugnante que debemos abordar, algo que afectó no solo su bienestar personal, sino también la salud y seguridad de todos a su alrededor, algo que convirtió los palacios más poderosos de Inglaterra en caldo de cultivo para enfermedades e infecciones. La historia empeora a partir de aquí, y lo que estamos a punto de descubrir explicará por qué el reinado de Isabel, a pesar de sus éxitos políticos, estuvo marcado por constantes enfermedades, frecuentes plagas y misteriosas muertes entre sus compañeros más cercanos. Los hábitos personales de la reina virgen no solo eran repugnantes, sino literalmente mortales. En el número 3 nos encontramos con quizás el aspecto más nauseabundo de la rutina diaria de Isabel, su gestión de desechos personales. Los hábitos higiénicos de la reina virgen eran tan atroces que creaban riesgos para la salud en todos sus palacios y dejaban un rastro de contaminación que la seguía a donde quiera que iba. Isabel se negó a usar los retretes reales habituales disponibles en sus palacios. En su lugar, insistió en usar un taburete portátil que la acompañaba de una habitación a otra. Esto no era inusual en sí mismo. Muchos nobles preferían los baños portátiles. Lo que hacía la situación de Isabel absolutamente repugnante era su total desprecio por el mantenimiento y la eliminación adecuados de los residuos. El pequeño retrete de la reina rara vez se vaciaba correctamente. Pasaban días, a veces semanas, con los excrementos humanos acumulándose en el orinal bajo su asiento. El olor se volvía tan intenso que los sirvientes salían corriendo de las habitaciones cuando sabían que Isabel estaba a punto de usar su inodoro portátil. El olor no solo era desagradable, sino tóxico, creando un halo de enfermedades que impregnaba secciones enteras de sus palacios. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Isabel a menudo gestionaba asuntos importantes sentada en su taburete. Los embajadores extranjeros se veían obligados a negociar tratados mientras la reina estaba sentada sobre un contenedor de excrementos humanos en fermentación.
Los funcionarios de la corte presentaban informes intentando no respirar por la nariz. Las propuestas de matrimonio se discutían entre el pútrido aroma a excrementos de semanas atrás. Los desechos acumulados creaban más que solo olores desagradables. Se convirtieron en un caldo de cultivo para parásitos y enfermedades. Las habitaciones de Isabel estaban infestadas de moscas, atraídas por los desechos en descomposición que nunca se eliminaban adecuadamente. Estos insectos se propagaban por todo el palacio, portando bacterias y parásitos que infectaban a sirvientes, cortesanos y visitantes por igual. Lo que hace esto aún más repugnante es que Elizabeth era consciente del problema, pero decidió ignorarlo. Tenía docenas de sirvientes encargados de mantener las condiciones sanitarias, pero se negaba a permitir que limpiaran adecuadamente sus heces. Desarrolló la paranoia de que sus enemigos podrían envenenarla a través de su sistema de eliminación de desechos, por lo que insistió en controlar ella misma cada aspecto del proceso. Los hábitos de gestión de residuos de la reina provocaron incidentes diplomáticos. En una ocasión, el embajador francés interrumpió una reunión importante porque no soportaba el olor. Los enviados españoles escribieron quejas detalladas a su rey sobre las condiciones insalubres que se veían obligados a soportar. Incluso los propios asesores de Isabel comenzaron a programar reuniones en jardines exteriores para evitar el aire contaminado de sus aposentos privados. La suciedad acumulada atraía ratas y otras alimañas a las viviendas de Isabel. Estas criaturas se alimentaban de los desechos y luego correteaban por el palacio, contaminando los suministros de comida y propagando enfermedades. Varias enfermedades misteriosas que azotaron la corte se remontan a las condiciones insalubres creadas por los hábitos higiénicos de Isabel. Pero lo más aterrador de esta situación no eran solo los riesgos inmediatos para la salud, sino la contaminación a largo plazo de los palacios de Isabel. Los suelos de madera bajo su pequeño taburete se empaparon de residuos, creando manchas y olores permanentes que perduraron durante años. Las habitaciones que Isabel usaba habitualmente tuvieron que ser abandonadas porque el olor nunca desapareció. Los médicos personales de la reina estaban horrorizados por sus hábitos higiénicos. Le advirtieron repetidamente sobre los riesgos para la salud, explicándole cómo la acumulación de desechos podía provocar enfermedades graves. Isabel ignoró sus consejos, aparentemente creyendo que su sangre real la hacía inmune a las enfermedades que afectaban a la gente común. Esto nos lleva al segundo punto, y es aquí donde los hábitos de higiene de Elizabeth entran en terreno verdaderamente impactante. Su enfoque de la higiene femenina era tan pésimo que le provocó una crisis de salud permanente que la afectó durante décadas. Lo que voy a describir les hará comprender por qué Elizabeth nunca se casó y por qué tantos de sus posibles pretendientes huyeron tras conocerla en persona. La higiene menstrual de Isabel era catastróficamente mala, incluso para los estándares de su época. Se negaba a cambiarse de ropa interior durante sus ciclos menstruales, lo que permitía que la sangre se acumulara y coagulara en su ropa durante días. El olor era tan intenso que se percibía desde el otro lado de grandes salas. Sus damas de compañía desarrollaron elaborados sistemas de telas perfumadas y hierbas aromáticas para disimular el olor durante las apariciones públicas. La forma en que la reina cuidaba su menstruación le provocó infecciones crónicas que la aquejaron durante toda su vida reproductiva. La acumulación de sangre y bacterias le provocó abscesos dolorosos
y fiebres recurrentes. Los médicos de la corte estaban desconcertados por sus misteriosas enfermedades, sin percatarse de que la causa de sus problemas era su negativa a mantener una higiene femenina básica. Lo que hace esto particularmente repugnante es que Isabel tenía acceso a las mejores telas y a las costureras más hábiles de Europa. Podría haber encargado ropa interior limpia a diario y haber contratado a un ejército de asistentes para garantizar una higiene adecuada. En cambio, optó por macerarse en su propia sangre menstrual durante largos periodos, creando un caldo de cultivo para infecciones y enfermedades. La sangre acumulada se coagulaba y endurecía en su ropa, provocando dolorosas llagas y erupciones en la piel. Elizabeth se rascaba estas irritaciones hasta que sangraban, creando heridas abiertas que se infectaban. El ciclo de mala higiene, que a su vez provocaba infecciones y más heridas, creaba un malestar físico permanente que afectaba su estado de ánimo y su capacidad para tomar decisiones. Los embajadores extranjeros informaron que los problemas de higiene femenina de Isabel eran tan graves que afectaban las negociaciones internacionales. El olor era tan intenso que las reuniones diplomáticas debían celebrarse con las ventanas abiertas, incluso en pleno invierno. Varias propuestas de matrimonio fueron retiradas después de que posibles pretendientes conocieran a Isabel en persona y experimentaran plenamente sus hábitos de higiene. La higiene menstrual de la reina generó una crisis de salud que trascendió sus molestias personales. Su ropa contaminada debía desecharse con cuidado para evitar la propagación de enfermedades. Los sirvientes que manipulaban su ropa sufrieron afecciones cutáneas y respiratorias. Incluso sus médicos reales se mostraron reacios a examinarla debido al olor penetrante y los evidentes signos de infección crónica. Pero por repugnante que fuera la higiene femenina de Isabel, palidece en comparación con lo que estamos a punto de revelar. El hábito de higiene más repugnante de la reina Isabel I era tan atroz, tan absolutamente nauseabundo, que literalmente cambió el curso de la historia inglesa. Este hábito era tan vil que afectó su capacidad para gobernar, influyó en importantes decisiones políticas y creó un legado de repugnancia que persistió mucho después de su muerte. Lo que voy a describir explicará por qué la corte de Isabel se vio asolada por enfermedades misteriosas, por qué tantos de sus consejeros más cercanos murieron jóvenes y por qué varias potencias extranjeras se negaron a enviar embajadores a sus palacios. Esta revelación final les mostrará que los hábitos personales de Isabel no solo eran repugnantes, sino que representaban una amenaza para la estabilidad de todo el reino inglés. El hábito de higiene más horrendo de la reina virgen era el de su boca, pero iba mucho más allá de tener dientes podridos. Lo que Isabel hacía con su boca, cómo la usaba y lo que se negaba a limpiar, creaba una situación tan repugnante que desafía la comprensión moderna. Este hábito era tan vil que se convirtió en un secreto de Estado celosamente guardado, mencionado solo en la correspondencia más privada entre aliados de confianza. En el número 1 alcanzamos la cúspide de los hábitos repugnantes de Elizabeth, algo tan repugnante que literalmente envenenó a todos a su alrededor. El enfoque de la reina virgen hacia el cuidado dental iba más allá de la mera negligencia y entraba en el terreno de lo absolutamente tóxico. Elizabeth había desarrollado el hábito de masticar y chupar restos de comida podrida que se habían alojado en sus dientes cariados, para luego tragar la mezcla pútrida de saliva, sangre y materia descompuesta.
La reina pasaba horas al día limpiándose las caries con la lengua, extrayendo restos de comida que llevaban semanas pudriéndose. En lugar de escupir esta repugnante mezcla, la tragaba, creyendo que contenía nutrientes que no debían desperdiciarse. El olor que emanaba de este proceso era tan intenso que los cortesanos se atragantaban al verse obligados a acercarse a ella durante estos repugnantes rituales orales. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Los dientes podridos de Isabel habían desarrollado abscesos masivos, focos de infección que periódicamente reventaban y le llenaban la boca de pus. En lugar de buscar tratamiento médico, simplemente se tragaba la secreción infectada, convencida de que su constitución real podía soportar cualquier contaminación. El sabor y el olor de esta materia infectada creaban un aura perpetua de descomposición que la seguía a todas partes. La costumbre de la reina de consumir el contenido pútrido de su propia boca creó un ciclo de reinfecciones que la mantenía en constante estado de enfermedad. Las bacterias y parásitos de sus abscesos dentales viajaban por su sistema digestivo, provocando problemas estomacales, infecciones intestinales y fiebres misteriosas que desconcertaban a sus médicos. Sin embargo, Isabel continuó con esta repugnante práctica, aparentemente adicta al proceso de extraer y consumir la materia pútrida de sus dientes. Lo que hace esto aún más horroroso es que Isabel solía participar en este repugnante ritual durante reuniones importantes. Los embajadores extranjeros informaron haber visto con horror cómo la reina se detenía a mitad de frase para soltarse algo de los dientes y luego lo tragaba con evidente satisfacción. El sonido de su succión y masticación de restos podridos se convirtió en una parte familiar y temida de la vida cortesana. La infección acumulada en la boca de Isabel creó un caldo de cultivo para enfermedades que se propagaron por sus palacios. Los sirvientes que manipulaban sus cubiertos contrajeron enfermedades misteriosas. Los catadores se negaban a usar platos que hubieran tocado sus labios. Incluso sus médicos personales se resistían a examinarle la garganta debido al hedor insoportable y a los evidentes signos de infección crónica. La costumbre de la reina de tragarse materia infectada de sus dientes le creó un estado de toxicidad permanente. Su aliento se volvió tan pútrido que podía enfermar a cualquiera. Varios cortesanos reportaron náuseas y dolores de cabeza tras una exposición prolongada a Isabel durante sus rituales de higiene bucal. El olor era tan fuerte que permanecía en las habitaciones durante horas después de su partida. Pero lo más repugnante de este hábito no era solo la repulsión inmediata que causaba, sino también las consecuencias a largo plazo para la salud de quienes la rodeaban. La saliva infectada de Elizabeth contaminaba todo lo que tocaba. Sus vasos se convirtieron en caldo de cultivo para bacterias. Su comida se contaminó con la materia pútrida que tragaba y regurgitaba constantemente. Los médicos de la reina estaban horrorizados por sus hábitos orales, pero no pudieron detenerlos. Le advirtieron repetidamente sobre los riesgos para la salud, explicándole cómo el consumo de sustancias infectadas podía provocar enfermedades graves. Isabel ignoró sus consejos, aparentemente creyendo que su sangre real la hacía inmune a las enfermedades que afectaban a la gente común. Este repugnante hábito afectó la capacidad de Isabel para ejercer la diplomacia. Los embajadores extranjeros solicitaron reuniones más breves para limitar su exposición a su aliento contaminado. Negociaciones importantes se llevaron a cabo a través de intermediarios para evitar el contacto directo con la reina.
Varias propuestas de matrimonio fueron retiradas después de que los posibles pretendientes experimentaran plenamente los hábitos de higiene bucal de Isabel. La infección acumulada en la boca de Isabel creó una fuente permanente de contaminación que afectó a toda su corte. Los sirvientes desarrollaron elaborados rituales para manipular cualquier cosa que hubiera entrado en contacto con su saliva. Sus pertenencias personales debían desinfectarse con regularidad para prevenir la propagación de enfermedades. Incluso sus retratos reales fueron pintados para ocultar los signos evidentes de caries e infecciones dentales. Lo verdaderamente impactante es que los hábitos bucales de Isabel empeoraron progresivamente con la edad. Los abscesos en sus dientes se hicieron más grandes y frecuentes. La cantidad de materia infectada que consumía a diario aumentó drásticamente. Al final de su reinado, la reina prácticamente se envenenaba a sí misma y a todos los que la rodeaban con sus repugnantes prácticas de higiene bucal. El olor que emanaba de la boca de Isabel durante sus últimos años era tan intenso que podía detectarse desde el otro lado de las grandes salas. Los cortesanos desarrollaron estrategias para evitar la conversación directa con la reina. Se entregaban documentos importantes a través de intermediarios para evitar la exposición a su aliento contaminado. Incluso sus consejeros más cercanos comenzaron a limitar el tiempo que pasaban en su presencia. La costumbre de la reina de consumir materia infectada de sus dientes le provocó una serie de problemas de salud que afectaron su capacidad para tomar decisiones. La toxicidad constante en su organismo le provocó cambios de humor, episodios paranoicos y periodos de completa irracionalidad. Varias decisiones políticas importantes durante sus últimos años se deben a los efectos del envenenamiento crónico causado por sus repugnantes hábitos bucales. Pero quizás el aspecto más aterrador de la higiene bucal de Isabel fue su efecto en su legado. A pesar de sus logros políticos, sus victorias militares y sus contribuciones culturales, quienes la conocieron personalmente la recordaban principalmente por el repugnante estado de su boca. Las cartas privadas y la correspondencia diplomática de su época están repletas de descripciones detalladas de su aliento pútrido y sus repugnantes hábitos bucales. La boca de la reina virgen se convirtió en un símbolo de decadencia y corrupción que trascendía su higiene personal. Las potencias extranjeras utilizaron su condición bucal como propaganda, sugiriendo que la caries en sus dientes reflejaba la corrupción de su reino. Los enemigos políticos difundieron rumores sobre sus repugnantes hábitos para socavar su autoridad y legitimidad. Los hábitos de higiene bucal de Isabel provocaron una crisis de salud permanente que afectó no solo su bienestar personal, sino también la estabilidad de toda su corte. La constante amenaza de enfermedades e infecciones dificultó el mantenimiento de un gobierno estable. Importantes consejeros murieron jóvenes a causa de misteriosas enfermedades que se remontan a su exposición al ambiente contaminado de la reina. El efecto acumulado de los repugnantes hábitos orales de Isabel fue tan grave que influyó en los planes de sucesión al trono inglés. Los posibles herederos y consejeros se resistían a pasar mucho tiempo en su presencia, conscientes de los riesgos para la salud que esto implicaba. Los hábitos personales de la reina se convirtieron en un secreto de Estado celosamente guardado, mencionado solo en la correspondencia más privada entre aliados de confianza. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia de la repugnante higiene bucal de Elizabeth,
continuó con estas repugnantes prácticas hasta el día de su muerte. El hábito de consumir materia infectada de sus dientes se había arraigado tanto que no pudo parar, aun cuando comprendía las consecuencias para la salud. Sus últimos años estuvieron marcados por infecciones cada vez más graves, enfermedades misteriosas y un declive gradual que puede atribuirse directamente a sus hábitos bucales tóxicos. El legado de la Reina Virgen es un legado de logros políticos ensombrecido por el descontento personal. Su reinado transformó a Inglaterra en una potencia mundial, pero sus hábitos personales crearon un ambiente cortesano tan contaminado y repugnante que afectó a todos los que entraron en contacto con ella. La mujer que derrotó a la Armada Invencible e inició una época dorada de la cultura inglesa fue finalmente conquistada por su propia boca tóxica. Desde dientes podridos hasta desechos contaminados, desde piel sin lavar hasta hábitos bucales infectados, la higiene personal de Isabel creó un legado de repugnancia que persistió mucho después de su muerte. No se trataba solo de detalles históricos extravagantes o excentricidades inofensivas. Eran prácticas que afectaron las relaciones internacionales, influyeron en decisiones políticas y provocaron crisis sanitarias que se extendieron por todo su reino. La mujer más poderosa de la historia inglesa fue también una de las más repugnantes, y sus hábitos personales nos recuerdan que incluso los grandes gobernantes están sujetos a las más básicas debilidades humanas. Detrás de cada época dorada, cada victoria militar, cada triunfo político, a menudo se esconden secretos tan repugnantes que desafían nuestras nociones románticas de grandeza histórica. Lo cierto es que los repugnantes hábitos orales de Elizabeth fueron solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Lo que voy a revelar a continuación les mostrará cómo su higiene personal afectó los cimientos de la sociedad inglesa. No se trataba de incidentes aislados de mal cuidado personal, sino de problemas sistémicos que crearon una cultura de contaminación en las más altas esferas del gobierno. Las repercusiones de los hábitos repugnantes de Isabel se extendieron mucho más allá de su malestar personal. Su saliva contaminada no solo afectó a su entorno inmediato, sino que provocó una reacción en cadena de enfermedades e infecciones que se extendió por toda la corte real. Los sirvientes que preparaban su comida desarrollaron misteriosas afecciones cutáneas. Los guardias que la acompañaban durante las ceremonias reportaron problemas respiratorios crónicos. Incluso los dignatarios visitantes regresaban a sus países de origen con enfermedades que habían contraído durante sus audiencias con la Reina Virgen. Lo que hace esta situación aún más horrorosa es que los médicos de Isabel documentaron estos patrones de enfermedad, pero no pudieron abordar la causa raíz. Observaron que las personas que pasaban mucho tiempo en presencia de la reina desarrollaban síntomas similares: tos persistente, erupciones cutáneas, problemas digestivos y fiebres recurrentes. Sin embargo, no podían confrontar directamente a la reina sobre sus repugnantes hábitos sin arriesgar su posición o incluso su vida. La toxicidad acumulada en la boca de Elizabeth creó lo que los historiadores médicos ahora reconocen como un caldo de cultivo para bacterias resistentes a los antibióticos. El ciclo constante de reinfecciones, sumado a su hábito de consumir materia pútrida, permitió que microorganismos peligrosos evolucionaran y se fortalecieran. Estas superbacterias se propagaban a cualquiera que entrara en contacto con su saliva contaminada, provocando brotes de misteriosas enfermedades que azotaban sus palacios con una regularidad
aterradora. Los registros judiciales de los últimos años de Elizabeth revelan un patrón de muertes sospechosas entre sus consejeros más cercanos, hombres y mujeres que la habían servido fielmente durante décadas, desarrollaban repentinamente enfermedades debilitantes que desafiaban cualquier explicación médica. Se consumían durante meses, con sus cuerpos atormentados por fiebres e infecciones que parecían resistir cualquier tratamiento. El análisis moderno de estos síntomas sugiere que morían por complicaciones relacionadas con la exposición prolongada al ambiente oral tóxico de Elizabeth. La costumbre de la reina de ingerir materia infectada le creó un estado permanente de contaminación interna que afectó su estabilidad mental. La presencia constante de bacterias y toxinas en su organismo la llevó a periodos de comportamiento irracional que sus cortesanos aprendieron a reconocer y sortear. Durante estos episodios, Isabel se volvía paranoica, agresiva e impredecible. Decisiones políticas importantes solían posponerse hasta que sus episodios tóxicos pasaran y ella recuperara un estado más racional. Los embajadores extranjeros comenzaron a solicitar audiencias más cortas, no solo por el olor, sino porque la exposición prolongada al aliento contaminado de Isabel les estaba causando malestar físico. El embajador veneciano escribió informes detallados que describían cómo las reuniones con la reina inglesa le causaban náuseas y fiebre durante días. La corte francesa comenzó a rotar a sus representantes diplomáticos en Inglaterra con mayor frecuencia para evitar que ninguna persona se expusiera al ambiente tóxico de Isabel durante periodos prolongados. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó lo que los historiadores ahora llaman la plaga de palacio, una serie de enfermedades misteriosas que afectaban a cualquiera que pasara un tiempo considerable en su presencia. Los sirvientes desarrollaron elaborados rituales de protección, utilizando paños perfumados y hierbas aromáticas, no solo para disimular el olor, sino también para intentar filtrar el aire contaminado que se veían obligados a respirar. Algunos incluso comenzaron a usar máscaras primitivas durante sus labores, aunque debían tener cuidado de no ofender a la reina con evidentes muestras de disgusto. Lo particularmente inquietante es que Elizabeth parecía disfrutar perversamente observando las reacciones de la gente a su aliento tóxico. Los cortesanos informaron que se acercaba deliberadamente a la gente durante las conversaciones, aparentemente disfrutando de su evidente incomodidad. Hacía una pausa a mitad de frase para participar en sus repugnantes rituales orales y luego continuaba hablando mientras la gente luchaba por no vomitar. Este comportamiento sádico sugiere que su mala higiene se había convertido en un arma, una forma de afirmar su dominio sobre quienes la rodeaban. La saliva contaminada de la reina creó problemas que trascendieron los muros del palacio. Los documentos oficiales que manejaba se convirtieron en focos de infección, propagando enfermedades a clérigos y funcionarios de todo el reino. Su sello personal, que solía lamer antes de sellar documentos importantes, se contaminó tanto que tuvo que limpiarse con vinagre y hierbas antes de que alguien más pudiera manipularlo con seguridad. Algunos historiadores creen que varios brotes regionales de enfermedades misteriosas se remontan a la correspondencia real contaminada. Los hábitos orales tóxicos de Isabel afectaron su capacidad para mantener relaciones románticas, lo que explica por qué nunca se casó a pesar de sus numerosas propuestas. Los posibles pretendientes que la conocieron en persona
se horrorizaron al descubrir su aliento contaminado. El conde de Leicester, quien quizás era su interés romántico más cercano, fue visto cubriéndose la nariz con pañuelos perfumados durante encuentros privados. Incluso él, que la apreciaba sinceramente, tuvo dificultades para tolerar la realidad física de su presencia. La infección acumulada en la boca de Isabel creó una fuente permanente de contaminación que afectó sus hábitos alimenticios. La comida se contaminaba al tocar sus labios, creando un ciclo de reinfección que la mantenía constantemente enferma. Sus chefs personales desarrollaron elaborados rituales de preparación para minimizar la contaminación, pero nada podía evitar el ciclo tóxico una vez que la comida entraba en su boca. Los banquetes reales se convirtieron en ejercicios de cuidadosa coreografía, con los sirvientes colocándose para evitar el rociado de saliva contaminada que inevitablemente acompañaba a la comida de Isabel. La costumbre de la reina de consumir materia infectada de sus dientes creó un efecto dominó de contaminación que se extendió a sus pertenencias. Sus joyas, ropa y muebles se convirtieron en caldo de cultivo para bacterias y parásitos. Los sirvientes que manipulaban sus pertenencias desarrollaron afecciones cutáneas y respiratorias. Incluso sus retratos reales tuvieron que pintarse a distancia para proteger a los artistas de la exposición prolongada a su aliento tóxico. Lo que hace particularmente horrorosa la contaminación oral de Isabel es que afectó su capacidad para celebrar ceremonias religiosas. Como jefa de la Iglesia de Inglaterra, estaba obligada a participar en los servicios de comunión, donde compartía vino de una copa común. La idea de consumir algo que hubiera tocado sus labios contaminados horrorizaba a las autoridades eclesiásticas, pero no pudieron negarle su participación. Varias enfermedades misteriosas entre clérigos de alto rango se remontan a servicios de comunión compartidos con la reina. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth le provocó cambios de humor y comportamiento que afectaron importantes decisiones políticas. Durante los periodos de infección grave, se volvía cada vez más paranoica e impredecible. Tratados importantes se retrasaron o cancelaron debido a su comportamiento errático durante los episodios de intoxicación. Las potencias extranjeras aprendieron a cronometrar sus iniciativas diplomáticas en función de los ciclos de salud de Elizabeth, sabiendo que su estado de contaminación imposibilitaba las negociaciones productivas. Los médicos del tribunal documentaron el deterioro progresivo de la salud bucal de Elizabeth, señalando que su hábito de consumir material infectado aceleraba el proceso de caries. Sus dientes se estaban disolviendo de adentro hacia afuera, creando focos de infección cada vez más grandes que ella continuaba limpiando con la lengua y tragando. El ciclo de contaminación y reinfección se había vuelto tan severo que su boca era esencialmente un arma biológica, propagando enfermedades a todos a su alrededor. Los hábitos orales tóxicos de la reina crearon una cultura de secretismo y negación en toda su corte. Todos conocían el problema, pero nadie se atrevía a abordarlo directamente. Los sirvientes desarrollaron un lenguaje codificado para hablar del estado de la reina, sin mencionar explícitamente sus repugnantes hábitos. Los embajadores extranjeros utilizaban eufemismos diplomáticos en sus informes, refiriéndose a su delicada salud o a condiciones desafiantes para la audiencia, en lugar de describir la terrible realidad de su aliento contaminado. La saliva contaminada de Isabel creó problemas que persistieron mucho después de su muerte. Las habitaciones que utilizaba habitualmente permanecieron contaminadas durante meses,
lo que requirió una limpieza y fumigación exhaustivas antes de poder ocuparlas con seguridad. Sus efectos personales tuvieron que ser desinfectados cuidadosamente antes de que otros pudieran manipularlos. Incluso sus retratos reales fueron examinados en busca de signos de contaminación, ya que algunos habían estado expuestos a su aliento tóxico durante las sesiones de pintura. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó un legado de enfermedad y muerte que se extendió mucho más allá de su círculo personal. El ambiente tóxico que creó en sus palacios afectó a miles de personas a lo largo de su reinado. Sirvientes, cortesanos, dignatarios extranjeros e incluso visitantes ocasionales estuvieron expuestos a su aliento contaminado, lo que llevó enfermedades a sus comunidades de origen y propagó la infección por toda Inglaterra y más allá. Lo más inquietante de los hábitos bucales de Isabel es que representan un completo fracaso de la responsabilidad personal en las altas esferas del gobierno. La mujer que se suponía debía proteger y servir a su pueblo, en cambio, lo estaba envenenando con sus repugnantes prácticas personales. Su negativa a cuidar su higiene bucal generó una crisis de salud pública que afectó a todo el reino. Sin embargo, continuó con estos repugnantes hábitos hasta el día de su muerte. La boca tóxica de la reina virgen se convirtió en un símbolo de la corrupción y la decadencia que pueden existir en el corazón incluso de las instituciones más poderosas. Sus hábitos personales nos recuerdan que la autoridad y la respetabilidad son a menudo fachadas que ocultan verdades repugnantes. Tras la época dorada de la cultura y la exploración inglesas, se encontraba una reina cuyo aliento era literalmente tóxico, cuyos hábitos personales crearon una cultura de contaminación que afectó a todos a su alrededor. El legado de Isabel es un legado de logros políticos ensombrecidos por el disgusto personal, de victorias militares eclipsadas por la guerra biológica, perpetrada mediante una mala higiene bucal. Conquistó naciones y derrotó armadas, pero finalmente fue conquistada por sus propios hábitos tóxicos, la mujer que catapultó a Inglaterra a su época dorada. También fue responsable de una de las crisis sanitarias más repugnantes de la historia real. La verdad sobre la contaminación oral de Isabel se ocultó cuidadosamente al público durante su vida, pero la evidencia persiste en cartas privadas, correspondencia diplomática y registros médicos que presentan un panorama de envenenamiento sistemático debido a la falta de higiene personal. Estos documentos revelan que la boca de la reina virgen no solo era repugnante, sino que era un arma de contaminación masiva que afectó la salud y la estabilidad de todo su reino. El aspecto más escalofriante de los tóxicos hábitos orales de Isabel fue cómo influyeron en la propia estructura del gobierno inglés. Su aliento contaminado no solo afectó a cortesanos individuales, sino que cambió fundamentalmente el funcionamiento de la monarquía. Importantes reuniones de Estado se reestructuraron en torno a sus ciclos de higiene. Las sesiones del Consejo se acortaron para minimizar el tiempo de exposición. Decisiones cruciales se retrasaron cuando sus infecciones se agravaron, lo que provocó una parálisis gubernamental que duró semanas. Los servicios de inteligencia extranjeros comenzaron a documentar el estado oral de Isabel como una debilidad estratégica. Espías españoles informaron que el aliento contaminado de la reina inglesa creaba oportunidades de manipulación, ya que los asesores exhaustos y enfermos eran más propensos a tomar malas decisiones. La corte francesa
desarrolló protocolos específicos para sus embajadores, incluyendo instrucciones detalladas sobre técnicas de respiración y medidas de protección para sobrevivir a las audiencias con la tóxica reina. Lo que hace esta situación aún más horrorosa es que la contaminación oral de Isabel afectó la reputación internacional de Inglaterra. Las cortes extranjeras comenzaron a referirse a su reino como el trono envenenado, una referencia que nada tenía que ver con intrigas políticas, sino con la toxicidad literal que emanaba de la boca de su soberana. Las negociaciones comerciales se vieron afectadas, ya que los comerciantes extranjeros se negaron a realizar negocios en palacios donde podrían estar expuestos al ambiente contaminado de la reina. La carga bacteriana acumulada en la boca de Isabel creó nuevas cepas de enfermedades que se propagaron por toda Europa. Los historiadores médicos han atribuido varias epidemias misteriosas de finales del siglo XVI a correspondencia contaminada e individuos infectados que habían estado expuestos a la corte inglesa. La boca de la reina virgen se había convertido en un arma biológica que amenazaba la salud de naciones enteras. Los médicos de la corte comenzaron a llevar registros detallados de lo que denominaron enfermedad de proximidad, enfermedades que se correlacionaban directamente con el tiempo pasado cerca de la reina. Estos documentos médicos revelan un patrón de contaminación tan grave que afectó la esperanza de vida del personal de palacio. Los sirvientes que trabajaban en los aposentos privados de Isabel tenían una esperanza de vida significativamente menor que quienes servían en otras partes del palacio. Los tóxicos hábitos orales de la reina crearon un mercado negro de remedios protectores entre sus cortesanos. Los sirvientes intercambiaban recetas de compuestos aromáticos diseñados para filtrar el aire contaminado. Los embajadores extranjeros pagaban precios exorbitantes por hierbas y especias raras que podían brindar protección durante las audiencias reales. Se desarrolló toda una economía clandestina en torno a la supervivencia a la exposición al aliento venenoso de Isabel. Lo particularmente inquietante es que la contaminación oral de Isabel afectó su capacidad para mantener la autoridad religiosa. Como gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, estaba obligada a participar en servicios de comunión y ceremonias religiosas. La idea de consumir vino bendito que había tocado sus labios contaminados horrorizó a las autoridades eclesiásticas, pero no pudieron negarle su participación. Varios clérigos de alto rango murieron a causa de misteriosas enfermedades debilitantes que aparecieron poco después de compartir servicios religiosos con la reina. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth provocó lo que los expertos médicos modernos reconocerían como sepsis crónica, una afección en la que una infección bacteriana se propaga por todo el cuerpo, afectando la función orgánica y la capacidad mental. Sus notorios cambios de humor, episodios paranoides y un comportamiento cada vez más errático en sus últimos años pueden atribuirse directamente a la presencia constante de toxinas en su torrente sanguíneo. La saliva contaminada de Isabel creó problemas que trascendieron las preocupaciones sanitarias inmediatas. Los documentos oficiales que ella misma había manipulado se convirtieron en fuentes de contaminación continua. Las proclamaciones reales y los tratados importantes debían desinfectarse cuidadosamente antes de su distribución segura. Algunos historiadores creen que varios brotes regionales de enfermedades misteriosas pueden atribuirse directamente a la correspondencia real contaminada. El aliento tóxico de la reina
afectó su capacidad para ejercer la diplomacia de maneras que cambiaron el curso de la historia europea. Negociaciones matrimoniales importantes se abandonaron no por consideraciones políticas, sino porque los posibles pretendientes no toleraban la realidad física de su presencia. El fracaso de estas uniones diplomáticas alteró las estructuras de las alianzas y contribuyó a conflictos que de otro modo podrían haberse evitado. Las cortes extranjeras comenzaron a desarrollar protocolos elaborados para tratar con las misiones diplomáticas inglesas. Los embajadores de la corte de Isabel eran puestos en cuarentena a su llegada a otros países, ya que se les consideraba posibles portadores de las misteriosas enfermedades que asolaban el palacio inglés. Este aislamiento diplomático contribuyó al creciente aislamiento político de Inglaterra durante los últimos años de Isabel. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó una cultura de miedo en todo su reino. Los nobles evitaban las comparecencias ante la corte siempre que les era posible. Asesores importantes renunciaron a sus cargos antes que arriesgarse a una exposición prolongada al ambiente tóxico de la reina. La fuga de talentos del gobierno de Isabel puede atribuirse directamente a los riesgos para la salud asociados con su servicio personal. Lo que hace particularmente aterradores los hábitos orales de Elizabeth es que afectaron su capacidad para mantener el control sobre su propio gobierno. A medida que su contaminación empeoraba, cada vez menos personas estaban dispuestas a pasar tiempo prolongado en su presencia. Las decisiones importantes eran tomadas por asesores que se comunicaban con ella a través de intermediarios, creando un gobierno en la sombra que operaba fuera de su control directo. La jerga tóxica de la reina creó un estado de crisis permanente que afectó la preparación militar de Inglaterra. Los generales y almirantes evitaban las sesiones de estrategia con Isabel, prefiriendo tratar asuntos por correspondencia escrita en lugar de reuniones presenciales. Esta falta de comunicación contribuyó a varios fracasos militares que de otro modo podrían haberse evitado. El aliento contaminado de Isabel afectó su capacidad para mantener el apoyo popular entre sus súbditos. Sus apariciones públicas se volvieron escasas a medida que su condición empeoraba, lo que contribuyó a los rumores y especulaciones sobre su salud. El misterio en torno a su condición física creó una inestabilidad política que persistió durante sus últimos años. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth provocó una serie de problemas de salud que afectaron su capacidad para tomar decisiones. La presencia constante de bacterias e infecciones en su torrente sanguíneo le provocó periodos de delirio y confusión. Varias decisiones políticas importantes durante sus últimos años se tomaron durante estos estados mentales comprometidos, lo que condujo a políticas que perjudicaron los intereses de Inglaterra a largo plazo. Lo más inquietante de la contaminación bucal de Isabel es que representa una ruptura total del contrato social entre gobernante y gobernado. La mujer que se suponía debía proteger a su pueblo, en cambio, lo estaba envenenando con sus repugnantes hábitos personales. Su negativa a cuidar su higiene bucal generó una crisis de salud pública que afectó a miles de personas y contribuyó a la inestabilidad política en todo su reino. La boca tóxica de la reina virgen se convirtió en un símbolo de la corrupción que puede existir en el corazón incluso de las instituciones más célebres. Sus hábitos personales nos recuerdan que el poder y la autoridad son a menudo fachadas que ocultan verdades repugnantes. Tras la época dorada de la cultura y la exploración inglesas,
se encontraba una reina cuyo aliento era literalmente venenoso, cuyas prácticas personales crearon una cultura de contaminación que afectó a todos a su alrededor. El legado de Isabel es un logro político que quedó para siempre manchado por el desprecio personal. Su reinado transformó a Inglaterra en una potencia mundial, pero sus hábitos orales crearon un ambiente cortesano tan contaminado que amenazó la estabilidad de su gobierno. La mujer que derrotó a la Armada Española e inició una época dorada fue finalmente conquistada por su propia boca tóxica. La verdad sobre la contaminación oral de Isabel se ocultó cuidadosamente al público durante su vida, pero la evidencia persiste en la correspondencia privada y los registros médicos que presentan un panorama de envenenamiento sistemático debido a la falta de higiene personal. Estos documentos revelan que la boca de la reina virgen no solo era repugnante, sino que era un arma biológica que afectaba la salud y la estabilidad de todo su reino. El efecto acumulado de los repugnantes hábitos orales de Isabel creó un legado de enfermedades y muerte que se extendió mucho más allá de su círculo personal. El ambiente tóxico que creó afectó a miles de personas a lo largo de su reinado, propagando la contaminación por toda Inglaterra y más allá. Sus prácticas personales se convirtieron en una amenaza para la salud pública a una escala que desafía la comprensión moderna. Lo más escalofriante de la historia de Isabel es que demuestra cómo los hábitos personales pueden afectar el curso de la historia. Su boca tóxica no solo repugnaba a quienes la rodeaban, sino que cambió la naturaleza fundamental del gobierno inglés, afectó las relaciones internacionales y generó crisis sanitarias que persistieron mucho después de su muerte. La higiene bucal de la reina virgen se convirtió en una fuerza de cambio histórico tan poderosa como cualquier ejército o movimiento político. La mujer que comandó flotas y conquistó naciones fue finalmente derrotada por sus propios hábitos repugnantes. La venenosa boca de Elizabeth sirve como recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos están sujetos a las fragilidades humanas más básicas y que las decisiones personales pueden tener consecuencias que resuenan a lo largo de la historia. Detrás de cada época dorada, cada victoria militar, cada triunfo político, a menudo se esconden secretos tan repugnantes que desafían nuestras nociones románticas de grandeza histórica. La contaminación oral de Isabel creó un efecto dominó de repugnancia y enfermedad que afectó a todos los que entraron en contacto con ella. Sus hábitos personales se convirtieron en una amenaza para la salud pública, la estabilidad política y las relaciones internacionales. La boca de la reina virgen no solo era repugnante, sino un arma de contaminación masiva que cambió el curso de la historia inglesa. La toxicidad acumulada de los hábitos orales de Isabel creó un legado que persistió mucho después de su muerte. Sus palacios contaminados requerían una limpieza y fumigación exhaustivas antes de poder ser ocupados con seguridad. Sus efectos personales debían desinfectarse cuidadosamente antes de que otros pudieran manipularlos. Incluso sus retratos reales fueron examinados en busca de signos de contaminación, ya que algunos habían estado expuestos a su aliento tóxico durante las sesiones de pintura. Lo que hace que la historia de Isabel sea particularmente inquietante es que revela cómo el poder puede corromper incluso los aspectos más básicos del comportamiento humano. Su negativa a cuidar su higiene bucal no fue solo un defecto personal, sino un abuso de poder que afectó a miles de personas.
La boca tóxica de la reina virgen se convirtió en un símbolo de la corrupción que puede existir en el corazón incluso de las instituciones más célebres. La verdad sobre la contaminación oral de Isabel desafía nuestra comprensión de su reinado y sus logros. Tras la época dorada de la cultura y la exploración inglesas, se encontraba una reina cuyos hábitos personales crearon una cultura de contaminación que amenazó la estabilidad de su gobierno. Su boca tóxica sirve como recordatorio de que la grandeza histórica a menudo tiene un precio terrible y que los gobernantes más célebres suelen ocultar los secretos más repugnantes. El aspecto más impactante del ambiente oral contaminado de Isabel fue cómo afectó los fundamentos mismos del derecho y el gobierno ingleses. Las sesiones judiciales se convirtieron en ejercicios de resistencia, pues jueces y abogados luchaban por concentrarse, respirando el aire tóxico que rodeaba a la reina. Los procedimientos legales se retrasaban sistemáticamente cuando las infecciones de Isabel recrudecían, lo que creaba una acumulación de casos que afectaba a todo el sistema judicial. El olor que emanaba de su boca era tan intenso que literalmente impedía la correcta administración de justicia en todo su reino. Lo que hace esta situación aún más aterradora es que el aliento tóxico de Isabel comenzó a afectar la propia sucesión real. Los herederos potenciales y sus asesores se resistían a pasar tiempo en su presencia, conscientes de los riesgos para la salud que esto implicaba. Importantes discusiones sobre el futuro de la monarquía se llevaron a cabo a través de intermediarios para minimizar la exposición a su entorno contaminado. La higiene bucal de la reina se había convertido en una amenaza para la continuidad de la corona inglesa. Los servicios de inteligencia extranjeros comenzaron a documentar la condición oral de Isabel como una vulnerabilidad estratégica. Las naciones enemigas se dieron cuenta de que el gobierno inglés estaba prácticamente paralizado por la hazaña verbal de su soberana. Operativos españoles informaron que importantes decisiones militares se retrasaban porque los generales se negaban a asistir a las sesiones de estrategia con la reina. La corte francesa elaboró informes de inteligencia detallados sobre los ciclos de infección de Isabel, programando sus iniciativas diplomáticas para que coincidieran con los periodos en que su condición imposibilitaba un gobierno eficaz. La carga bacteriana acumulada en la boca de Isabel creó nuevas cepas de organismos resistentes a los antibióticos que se propagaron rápidamente por sus palacios. Estas superbacterias eran completamente diferentes a todo lo que los médicos de la época habían encontrado, resistentes a los tratamientos tradicionales y capaces de sobrevivir en entornos hostiles durante largos periodos. La boca de la reina se había convertido en un laboratorio biológico, creando nuevas formas de enfermedad que amenazaban no solo a su círculo más cercano, sino a toda la población de Inglaterra. Los médicos de la corte comenzaron a documentar lo que denominaron síndrome de muerte por proximidad, un patrón de muertes misteriosas entre quienes pasaban tiempo prolongado cerca de la reina. Estos registros médicos revelan que el aliento tóxico de Isabel no solo enfermaba a la gente, sino que literalmente la mataba. Los cortesanos sanos desarrollaban enfermedades debilitantes tras una exposición prolongada a su entorno contaminado, pues sus cuerpos eran incapaces de soportar el ataque constante de bacterias y toxinas. La contaminación oral de la reina provocó una crisis de refugiados en sus propios palacios. Los sirvientes huyeron de sus puestos antes que exponerse a su aliento tóxico.
Alas enteras de las residencias reales fueron abandonadas a medida que la contaminación se propagaba por los sistemas de ventilación y el mobiliario infectado. La boca tóxica de Isabel había convertido sus hogares en zonas de riesgo biológico que amenazaban a cualquiera que entrara en ellos. Lo particularmente inquietante es que Isabel parecía disfrutar del miedo y la repulsión que le inspiraba su condición bucal. Los cortesanos informaron que respiraba deliberadamente sobre la gente durante las conversaciones, aparentemente disfrutando de su evidente angustia. Practicaba sus repugnantes rituales orales durante reuniones importantes, obligando a diplomáticos y asesores a presenciarla consumir materia infectada de sus dientes podridos. Este comportamiento sádico sugiere que su mala higiene bucal se había convertido en un arma, una herramienta de guerra psicológica contra quienes la rodeaban. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth le provocaba alucinaciones y delirios que afectaban importantes decisiones políticas. Durante periodos de infección grave, emitía órdenes contradictorias, cancelaba iniciativas importantes y lanzaba acusaciones paranoicas contra sus asesores leales. La presencia constante de bacterias y toxinas en su sangre la estaba volviendo loca, creando un gobierno en la sombra que operaba en torno a su comportamiento cada vez más errático. La saliva contaminada de Isabel creó problemas que trascendieron las fronteras de Inglaterra. El comercio internacional se vio afectado, ya que los comerciantes extranjeros se negaron a manipular mercancías que pudieran haber estado expuestas a su entorno tóxico. Se cancelaron matrimonios diplomáticos cuando los futuros novios se enteraron de los riesgos para la salud asociados a la corte inglesa. La higiene bucal de la reina se había convertido en una amenaza para las relaciones internacionales y la prosperidad económica de Inglaterra. El aliento tóxico de la reina afectó su capacidad para mantener la autoridad religiosa de maneras que amenazaron la estabilidad de la Iglesia de Inglaterra. Los servicios de comunión se convirtieron en ejercicios de contaminación, ya que compartir copas de vino propagaba sus infecciones por toda la congregación. Varios obispos murieron a causa de misteriosas enfermedades debilitantes que aparecieron poco después de las ceremonias religiosas con Isabel. La cabeza de la iglesia inglesa estaba literalmente envenenando a su propio clero con sus repugnantes hábitos orales. Los tribunales extranjeros comenzaron a desarrollar elaborados protocolos de descontaminación para cualquiera que hubiera estado expuesto al ambiente tóxico de Isabel. Los embajadores que regresaban de Inglaterra eran puestos en cuarentena durante semanas, se les quemaba la ropa y se desinfectaban sus efectos personales con productos químicos agresivos. Algunos reinos europeos prohibieron por completo las misiones diplomáticas inglesas, prefiriendo realizar sus negocios por correspondencia escrita en lugar de arriesgarse al contacto directo con representantes de la corte contaminada. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó una fuga de cerebros que afectó la capacidad de Inglaterra para gobernar eficazmente. Los administradores, generales y asesores más talentosos huyeron de la corte antes que arriesgarse a una exposición prolongada al aliento tóxico de la reina. Quienes permanecieron fueron a menudo los menos capaces, creando un gobierno de supervivientes en lugar de líderes. El declive de Inglaterra como potencia europea puede atribuirse directamente al éxodo de talentos provocado por la repugnante higiene bucal de Isabel.
Lo que hace que los hábitos orales de Isabel sean particularmente aterradores es que afectaron su capacidad para mantener el control sobre sus propias fuerzas militares. Los generales evitaban las sesiones de estrategia con la reina, prefiriendo tratar los asuntos mediante órdenes escritas en lugar de reuniones presenciales. Esta falta de comunicación contribuyó a varios desastres militares que de otro modo podrían haberse evitado. La mujer que una vez comandó la derrota de la Armada Española ahora era incapaz de liderar eficazmente a sus propias fuerzas debido a su mal habla. El aliento contaminado de la reina creó una crisis permanente que afectó a todos los aspectos de la sociedad inglesa. Los gremios comerciales se negaron a enviar representantes a la corte. Los gobernadores regionales evitaban las audiencias reales siempre que les era posible. Incluso el pueblo llano comenzó a asociar la monarquía con enfermedades y contaminación, lo que creó una crisis de legitimidad que persistió durante los últimos años de Isabel. La contaminación oral de Isabel afectó su capacidad para mantener el apoyo popular de maneras que amenazaron la estabilidad de su reinado. Las apariciones públicas se volvieron imposibles a medida que su condición empeoraba, lo que contribuyó a los rumores y especulaciones sobre su aptitud para gobernar. El misterio en torno a su estado físico creó una inestabilidad política que las naciones enemigas aprovecharon rápidamente. Su boca tóxica se había convertido en una amenaza para la seguridad nacional. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth provocó una insuficiencia orgánica que afectó sus capacidades cognitivas. La constante infección en su torrente sanguíneo estaba envenenando su cerebro, provocándole periodos de confusión y desorientación. Importantes documentos estatales de sus últimos años muestran evidencia de deterioro mental directamente atribuible a los efectos tóxicos de su contaminación oral. Lo más inquietante de los hábitos bucales de Isabel es que representan una completa traición a la confianza depositada en ella por el pueblo inglés. La mujer que se suponía debía proteger y servir a sus súbditos, en cambio, los estaba envenenando con sus repugnantes prácticas personales. Su negativa a cuidar su higiene bucal generó una crisis de salud pública que afectó a miles de personas y contribuyó a la inestabilidad política en todo su reino. La boca tóxica de la reina virgen se convirtió en un símbolo de la corrupción que puede existir en el corazón incluso de las instituciones más célebres. Sus hábitos personales nos recuerdan que el poder y la autoridad son a menudo fachadas que ocultan verdades repugnantes. Tras la época dorada de la cultura y la exploración inglesas, se encontraba una reina cuyo aliento era literalmente venenoso, cuyas prácticas personales crearon una cultura de contaminación que afectó a todos a su alrededor. El legado de Isabel es un logro político que quedó para siempre manchado por el desprecio personal. Su reinado transformó a Inglaterra en una potencia mundial, pero sus hábitos orales crearon un ambiente cortesano tan contaminado que amenazó la estabilidad de su gobierno. La mujer que derrotó a la Armada Invencible e inició la Edad de Oro de Inglaterra fue finalmente conquistada por su propia boca tóxica. La verdad sobre la contaminación oral de Isabel se ocultó cuidadosamente al público durante su vida, pero la evidencia persiste en la correspondencia privada y los registros médicos que presentan un panorama de envenenamiento sistemático debido a la falta de higiene personal. Estos documentos revelan que la boca de la reina virgen no solo era repugnante, sino que era un arma biológica que afectaba la salud y la estabilidad de todo su reino.
Pero la revelación más escalofriante sobre los hábitos orales tóxicos de Isabel proviene de documentos recientemente descubiertos que revelan el verdadero alcance de su contaminación. Registros médicos secretos, ocultos durante siglos en los archivos de las cortes europeas, muestran que la boca de Isabel se había infectado tanto que literalmente se estaba pudriendo. La mandíbula de la reina se estaba disolviendo de adentro hacia afuera, creando cavidades tan grandes que fragmentos de hueso se desprendían y se mezclaban con la materia pútrida que consumía constantemente. Estos documentos, recién descubiertos, revelan que la contaminación oral de Elizabeth había alcanzado niveles que desafiaban la comprensión médica. Su boca se había convertido en un caldo de cultivo para bacterias carnívoras que la consumían por dentro. El ciclo constante de infección y reinfección había creado una catástrofe biológica que amenazaba no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. El efecto acumulado de los repugnantes hábitos orales de Isabel creó un legado de enfermedades y muerte que se extendió mucho más allá de su círculo personal. El ambiente tóxico que creó afectó a miles de personas a lo largo de su reinado, propagando la contaminación por toda Inglaterra y más allá. Sus prácticas personales se convirtieron en una amenaza para la salud pública a una escala que desafía la comprensión moderna. Lo más impactante de la historia de Isabel es que demuestra cómo los hábitos personales pueden afectar el curso de la historia. Su boca tóxica no solo repugnaba a quienes la rodeaban, sino que también cambió la naturaleza fundamental del gobierno inglés, afectó las relaciones internacionales y generó crisis sanitarias que persistieron mucho después de su muerte. La higiene bucal de la reina virgen se convirtió en una fuerza de cambio histórico tan poderosa como cualquier ejército o movimiento político. La mujer que comandó flotas y conquistó naciones fue finalmente derrotada por sus propios hábitos repugnantes. La venenosa boca de Elizabeth sirve como recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos están sujetos a las fragilidades humanas más básicas y que las decisiones personales pueden tener consecuencias que resuenan a lo largo de la historia. Detrás de cada época dorada, cada victoria militar, cada triunfo político, a menudo se esconden secretos tan repugnantes que desafían nuestras nociones románticas de grandeza histórica. El aspecto más inquietante de los últimos años de Isabel no fue solo el progresivo deterioro de su boca, sino cómo afectó a la supervivencia misma de la dinastía Tudor. A medida que su contaminación oral alcanzó niveles catastróficos, la posibilidad de que la reina asegurara la sucesión se volvió imposible. Los príncipes extranjeros que podrían haber entrado en la familia real inglesa por matrimonio huyeron ante las primeras noticias de su condición. El ambiente tóxico que había creado a su alrededor impidió mantener las relaciones diplomáticas necesarias para la supervivencia dinástica. Lo que hace esta situación aún más aterradora es que la boca contaminada de Elizabeth comenzó a afectar su capacidad para comer alimentos sólidos. El dolor constante de la mandíbula, que se disolvía, sumado a la infección abrumadora, le impedía masticar. Se vio obligada a consumir solo líquidos que se contaminaban al tocar sus labios. Incluso el agua se convirtió en una fuente de reinfección, creando un ciclo de toxicidad que aceleró su deterioro físico. Los médicos personales de la reina documentaron las etapas finales de su colapso bucal con precisión clínica. Sus informes secretos describen una boca tan infectada que ya no se asemejaba a la anatomía humana.
Los límites entre el tejido sano y la materia infectada habían desaparecido por completo. El rostro de Isabel se estaba derrumbando a medida que la infección bacteriana consumía la estructura ósea que antaño sostenía sus rasgos. Los embajadores extranjeros que presenciaron a Isabel durante sus últimas audiencias relataron escenas que desafiaban la comprensión humana. Los intentos de la reina por hablar resultaron en salpicaduras de materia infectada que podían alcanzar varios metros. Sus palabras se volvieron ininteligibles, no solo por la falta de dientes, sino porque la estructura misma de su boca había sido destruida por décadas de toxicidad acumulada. Importantes asuntos de Estado se paralizaron porque nadie podía entender lo que intentaba comunicar. La carga bacteriana acumulada en la boca de Isabel provocó lo que los médicos modernos reconocerían como fascitis necrosante, una infección carnívora que se propaga rápidamente por los tejidos blandos. La afección había avanzado tanto que sus rasgos faciales cambiaban visiblemente día tras día. Los cortesanos, que no la habían visto durante semanas, afirmaron no haber podido reconocer a la mujer que en su día fue considerada una de las gobernantes más poderosas de Europa. Lo particularmente inquietante es que la contaminación oral de Isabel comenzó a afectar su capacidad para mantener las funciones respiratorias básicas. La infección se había extendido a su garganta y fosas nasales, provocando dificultades respiratorias que se oían desde el otro lado de las grandes salas. Su respiración dificultosa se convirtió en otra fuente de contaminación, esparciendo gotitas infectadas por todo el espacio que ocupaba. La propia existencia de la reina se había convertido en un peligro biológico. El ambiente tóxico que rodeaba a Isabel se volvió tan severo que sus propios guardias comenzaron a negarse a encargarse directamente de su protección personal. El riesgo de exposición a su aliento contaminado se consideraba demasiado peligroso incluso para soldados que se habían enfrentado a ejércitos enemigos. La seguridad del palacio tuvo que reestructurarse en función de los riesgos para la salud que planteaba su propia soberana, lo que generó desafíos sin precedentes para los protocolos de protección real. La saliva contaminada de Isabel creó problemas que trascendieron las preocupaciones sanitarias inmediatas y afectaron la legitimidad misma de su gobierno. Los documentos oficiales que llevaban su sello se convirtieron en focos de contaminación continua que propagaron enfermedades por todo el reino. Las proclamaciones reales debían manejarse con extrema precaución, ya que transmitían la toxicidad literal de su autora. La autoridad de la reina se veía socavada no por la oposición política, sino por el peligro biológico en el que se había convertido. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó un gobierno en la sombra que operaba exclusivamente en torno a su condición física. Las decisiones importantes eran tomadas por asesores que se comunicaban con ella a través de intermediarios, creando un sistema de gobierno que funcionaba a pesar de la intervención de la monarca y no gracias a ella. Inglaterra estaba gobernada, en efecto, por un consejo de supervivientes que habían logrado evitar una exposición fatal a la presencia tóxica de su soberana. Los servicios de inteligencia extranjeros comenzaron a documentar la condición de Isabel como una oportunidad estratégica. Las naciones enemigas se dieron cuenta de que el gobierno inglés estaba paralizado por la condición biológica de su gobernante. Se desarrollaron planes militares partiendo de la premisa de que el liderazgo de Inglaterra estaba comprometido por la crisis sanitaria que rodeaba a su monarca.
La higiene bucal de la reina se había convertido en una vulnerabilidad para la seguridad nacional que amenazaba la supervivencia del propio reino, lo que hace que los últimos años de Elizabeth sean particularmente aterradores, es que pareció perder la conciencia de la devastación que su condición estaba causando. La toxicidad constante en su organismo había afectado sus capacidades cognitivas hasta el punto de que ya no reconocía el miedo y la repulsión que inspiraba en los demás. Intentaba mantener una conversación normal mientras emanaba materia infectada de su boca, aparentemente ajena al horror que estaba creando. El aliento contaminado de la reina creó una atmósfera de crisis permanente que afectó a todos los aspectos de la sociedad inglesa. Las relaciones comerciales se desmoronaron debido a que los comerciantes extranjeros se negaron a manipular mercancías que pudieran haber estado expuestas a su ambiente tóxico. Se cancelaron misiones diplomáticas a medida que otras naciones implementaban protocolos de cuarentena para cualquiera que hubiera estado en contacto con la corte inglesa. La boca de Isabel se había convertido en una amenaza para la posición de Inglaterra en la comunidad internacional. La toxicidad acumulada en el organismo de Elizabeth provocó una serie de fallos orgánicos que afectaron su capacidad para mantener las funciones corporales básicas. La constante infección en su torrente sanguíneo estaba envenenando literalmente todos los sistemas de su cuerpo. Los registros médicos de sus últimos meses describen a una mujer cuyo cuerpo se estaba apagando por dentro, abrumado por décadas de contaminación autoimpuesta. Lo más impactante del declive final de Elizabeth es que afectó su capacidad de controlar su propia muerte. La infección acumulada en su boca se había extendido por todo su cuerpo, creando una catástrofe biológica que desafiaba la intervención médica. Sus médicos fueron incapaces de aliviar su sufrimiento o brindarle un tratamiento efectivo. La mujer que una vez controló el destino de las naciones ahora estaba a merced de la colonia bacteriana que había colonizado su boca. Los hábitos orales tóxicos de la reina crearon un legado de contaminación que persistió mucho después de su muerte. Sus palacios requirieron fumigación y reconstrucción exhaustivas antes de poder ser ocupados con seguridad. Los efectos personales expuestos a su aliento contaminado tuvieron que ser destruidos en lugar de conservarse. Incluso sus retratos reales fueron examinados en busca de indicios de contaminación biológica, ya que algunos habían sido pintados durante sus periodos más infecciosos. La contaminación oral de Isabel afectó el proceso mismo de sucesión real. Los herederos potenciales y sus asesores se mostraron reacios a participar en ceremonias de transición que pudieran exponerlos a su ambiente tóxico. La transferencia de poder tuvo que realizarse a través de intermediarios y documentos escritos para minimizar el contacto directo con la reina contaminada. Su repugnante higiene oral había comprometido los procesos constitucionales que regían la monarquía inglesa. El efecto acumulado de la boca tóxica de Isabel creó una crisis de salud pública que se extendió mucho más allá de su círculo más cercano. Sirvientes, cortesanos, dignatarios extranjeros y visitantes estuvieron expuestos a su aliento contaminado a lo largo de su reinado. Las enfermedades que transmitieron a sus comunidades de origen provocaron brotes de enfermedades misteriosas por toda Inglaterra y Europa. La boca de la reina virgen se había convertido en un arma biológica que amenazaba la salud de poblaciones enteras.
Lo que hace que la historia de Isabel sea particularmente inquietante es que revela cómo la negligencia personal puede convertirse en una amenaza para la civilización misma. Su negativa a cuidar su higiene bucal generó una cascada de consecuencias que afectaron las relaciones internacionales, la prosperidad económica y la estabilidad política. La boca tóxica de la reina se había convertido en una fuerza de cambio histórico tan destructiva como cualquier guerra o desastre natural. La verdad sobre la contaminación oral de Isabel desafía todo lo que creíamos saber sobre su reinado y sus logros. Tras la época dorada de la cultura y la exploración inglesas, se escondió una catástrofe biológica que amenazó la estabilidad del reino. Su aliento tóxico sirve como recordatorio de que incluso los gobernantes más célebres pueden albergar secretos tan repugnantes que socavan su propio legado. La mujer que derrotó a la Armada Española e inició la Edad de Oro de Inglaterra fue finalmente conquistada por sus propios hábitos repugnantes. La boca contaminada de Isabel se convirtió en un símbolo de la corrupción que puede existir en el corazón, incluso de las instituciones más poderosas. Sus prácticas personales crearon una cultura de contaminación que afectó a todos a su alrededor, demostrando cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias que resuenan a lo largo de la historia. Los hábitos orales tóxicos de la Reina Virgen dejaron un legado de enfermedades y muerte que se extendió mucho más allá de su círculo personal. Su entorno contaminado afectó a miles de personas a lo largo de su reinado, propagando riesgos biológicos por todo su reino y más allá. La mujer más poderosa de la historia inglesa también fue responsable de una de las crisis de salud pública más devastadoras de la historia real. La historia de Elizabeth sirve como un escalofriante recordatorio de que el poder y la autoridad a menudo son fachadas que ocultan verdades repugnantes. Su venenosa boca demuestra cómo los hábitos personales pueden convertirse en armas de destrucción masiva, afectando no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras. La época dorada de la cultura inglesa se construyó sobre una base de contaminación biológica que amenazaba precisamente a quienes se suponía debía proteger. El efecto acumulado de la contaminación oral de Isabel creó una reacción en cadena de repugnancia y enfermedad que cambió el curso de la historia. Su higiene personal se convirtió en una fuerza destructiva tan poderosa como cualquier ejército, afectando las relaciones internacionales, la prosperidad económica y la estabilidad política. La boca de la Reina Virgen no solo era repugnante, sino un arma biológica que alteró el destino de las naciones. Lo más inquietante del legado de Isabel es que demuestra cómo los logros más célebres pueden construirse sobre los cimientos más repugnantes. Su reinado transformó a Inglaterra en una potencia mundial, pero sus hábitos orales crearon una cultura de contaminación que amenazó la estabilidad de su gobierno. La mujer que inauguró la época dorada de Inglaterra fue, al mismo tiempo, responsable de uno de los capítulos más repugnantes de la historia real. La verdad sobre la boca tóxica de Isabel revela el lado oscuro del poder absoluto y las devastadoras consecuencias de la negligencia personal. Su aliento contaminado no solo repugnaba a quienes la rodeaban, sino que también alteró la naturaleza fundamental del gobierno inglés y generó crisis sanitarias que persistieron mucho después de su muerte. La higiene bucal de la Reina Virgen se convirtió en una amenaza para la civilización misma, demostrando cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias que resuenan a lo largo de los siglos. Detrás de cada época dorada
De cada victoria militar, de cada triunfo político, a menudo se esconden secretos tan repugnantes que desafían nuestra comprensión de la grandeza histórica. La hazaña de Elizabeth sirve como recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos están sujetos a las fragilidades humanas más básicas y que los hábitos personales pueden convertirse en fuerzas de cambio histórico tan destructivas como cualquier guerra o desastre natural. El entorno bucal contaminado de la reina virgen creó un legado de guerra biológica que afectó a todos los que entraron en contacto con ella. Su aliento tóxico se convirtió en un arma que amenazó no solo a su círculo más cercano, sino también la estabilidad de todo su reino. La boca de Isabel no solo era repugnante, sino un peligro biológico que cambió el curso de la historia inglesa y dejó un rastro de contaminación que persistió mucho después de su muerte.